Hoy vamos a continuar entonces esa bonita mm, clase que habíamos empezado con las fotos de la Tierra Santa, ¿verdad? Para que ustedes conocieran los lugares de Galilea. Hoy nos vamos a trasladar al sur de la Tierra de Jesús. Hoy nos vamos a trasladar a, a Jerusalén, Belén, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que pasa en el Evangelio, que el Evangelio es muy rico, el Evangelio es muy sabio, pero a veces nosotros lo leemos y no entendemos cuando habla de alguna de las ciudades, nos hablan de Belén, pero no sabemos dónde queda, después nos hablan de Nazaret y Jesús entonces, ¿cómo fue? De Belén a Nazaret, luego antes se fue a Egipto. Hay que comprender la geografía, hay que comprender la historia para poder comprender a Jesús y comprender su mensaje. Acuérdense que el mensaje de Jesús es un mensaje eminentemente histórico. Jesús no es inventado, ¿verdad? Esto es importante que lo sepamos, ¿verdad? Porque algunos contrarios a la religión a veces dicen, no, pues el Jesús es un invento que han hecho los cristianos, que se han inventado un hombre allí que dice ser Dios. No, Jesús es Dios. Jesús es Dios verdadero, hombre verdadero, y ha venido a la tierra precisamente para salvarnos. Y ha venido a la tierra en un contexto histórico específico. Ha venido en una tierra específica, a vivir en unos lugares específicos, y nosotros tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlos en profundidad. Si tienen alguna duda de la clase pasada, de lo que voy diciendo, aprovechen el chat, escríbanlo en el chat, eh, para que yo pueda entonces responderlo al final de la clase, que es importante también todas esas dudas aclararlas y que ustedes puedan estar con la plenitud del conocimiento de Dios. Entonces yo les voy a mostrar ahora las fotos, ¿verdad? Para que vayamos ahora a otra ciudad. Vimos la vez pasada, estuvimos viendo Galilea, ahora vamos a ir hacia el sur, vamos a ver Jerusalén y Belén, y también vamos a ver otras pequeñitas ciudades, como por ejemplo, bueno, la ciudad de Lázaro y las hermanas de Betania, que pasamos por allí, pero muy cortito, muy rapidito, pero bueno, también vamos a conocer esa, pero bueno, la principal son Belén y Jerusalén más que nada, es el centro, ¿verdad? De la, de la vida de Jesús, especialmente de la pasión. Acuérdense que Jesús vivía en Galilea, Nazaret específicamente. 30 años vivió allí. Los 3 últimos años de su vida, que fueron los años de vida pública, él estuvo en Cafarnaúm, que la vimos la clase pasada, vimos el lago, vieron que comimos también el pescado de San Pedro, ustedes lo vieron todo eso, ¿no? Porque él se fue al lago a buscar a personas pescadoras, gente humilde, para comenzar la vida pública. Y allí pasó mucha parte de su tiempo, pero él fue 3 veces, según los evangelios, fue 3 veces a Jerusalén. Y esas 3 veces, en ese camino, él predicó, en ese camino pasaron muchas cosas importantes hasta el último, que fue ya el camino último, que fue el camino de la pasión, donde él ya se entrega para ser crucificado por la salvación del mundo, para la salvación de todos nosotros. Y en ese camino él hace muchas cosas, o sea, predica, hace milagros, pasan muchos acontecimientos, muchas cosas importantes. Por lo tanto, es muy importante Jerusalén, aunque, aunque los momentos en los cuales fue Jesús a Jerusalén fueron momentos muy cortos, muy específicos, porque acuérdense que la mayor parte de esos 3 años, o de esos 33 en total, pero bueno, nosotros nos enfocamos más en los 3 de vida pública, la mayor parte estuvo en Galilea. Entonces, Galilea y en sus alrededores, como saben, Río Jordán, que lo vimos la vez pasada, donde renovamos las promesas bautismales, Río Jordán, lago de Tiberíades o lago de Galilea o mar de Galilea, es lo mismo, siempre tiene varios nombres, pero es lo mismo, el mismo lago, sinagoga de Cafarnaún y
bodas de Caná, o sea, Caná de Galilea, y los otros pueblecitos cercanos en la Galilea, especialmente Nazaret, que es donde vimos la casa de María, la casa de José, que son dos casas diferentes. María donde nació, no estaba con sus padres, mucho más humilde que la casa de José, que era un hombre trabajador y obviamente tenía un poquito más de posibilidades, y por eso les dio esa posibilidad a María y a José, perdón, a María y a Jesús, de vivir, ¿verdad? De esa manera. No es una manera rica, no, no absolutamente, pero digamos que dentro de la clase normal, media de Jerusalén, podrían ser, digamos, unas personas muy normales, ¿ya? No eran miserables, obviamente no, no eran absolutamente ricos, como podrían ser otra familia, por ejemplo, la familia de Zacarías, sí, es una familia que eran familia de posibilidades, digamos, con mejorías económicas. Por eso es que María va a ayudar a su prima Isabel el hecho de que es anciana, pero también porque tenía posibilidades de acoger a María en su casa, tenía seguramente un cuarto extra. Recuérdense que para esa época ya eso es tener un nivel un poquito más elevado que los demás, tener un cuarto extra en la casa y todo, para que María pudiera quedarse. Entonces sí, claro, Zacarías y Isabel tenían mejor situación económica. Sin embargo, María no, María es completamente de clase humilde, no es miserable, obviamente no estaba en la calle. No lo pensemos como quien está tirado en una calle, no, pero sí es de clase humilde, ¿ya? Eso es importante que lo entendamos, sí es de clase humilde. Y lo más interesante de acá es que María, siendo de clase humilde y habiendo quedado embarazada, José, sin embargo, fíjense el poder grande de Dios cuando se aparece en sueños a José y le dice, no, José, ve, toma a María y el niño porque es el Hijo de Dios y llévalo contigo. José, a pesar de tener una posición buena, él podía haberse casado con otra persona y decir, yo no me voy a ir con una gente ya embarazada. Él toma a María como su esposa y la lleva a su casa, pero lo interesante es que cuando ya prácticamente está a punto de dar a luz, viene el edicto del emperador, que como ustedes saben, tienen que ir obligatoriamente a las provincias donde nacieron. Ahora no, ahora el censo lo hacen donde vives. O sea, yo vivo aquí y lleno mi censo, el censo poblacional, aquí, como residente de aquí. Sin embargo, en aquella época tenían que ir a censarse, al censo, tenían que ir a donde nacieron. Y como José era de Belén, él tuvo que ir. Acuérdense que José pertenece a la tribu de Judá, por eso a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, porque él adquiere de José la pertenencia a la tribu. Recuérdense que los judíos son, para ellos es muy importante la pertenencia a una tribu. Cualquier judío de ahora, tú le preguntas a qué tribu tú perteneces y ellos saben decirte, yo soy de la tribu de Efraín o yo soy de la tribu de Manasés, porque ellos saben de qué tribu provienen. ¿Por qué? Porque por descendencia, sus papás y sus abuelos y los abuelos de sus abuelos y etcétera, tienen una raíz. Lo mismo pasa con José. José es de la tribu de Judá y Jesús asume la pertenencia a la tribu por José, a pesar de que José no tiene absolutamente nada desde el punto de vista sanguíneo con Jesús. Pero acuérdense que para la época, tu tribu es la tribu de tu padre y en este caso es su padre adoptivo, ¿verdad? Entonces, para que más o menos sepamos, cuando se habla del león de la tribu de Judá, que es Jesús, o cuando se habla de alguna manera la referencia que se hace a Jesús a la tribu de Judá, es porque José pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, tiene que ir a censarse a Belén y allí pasa lo que ya ustedes saben, ¿verdad? María tiene que dar a luz, no hay posibilidades, no hay lugar, porque obviamente estaban en censo. Todos los que pertenecían allí habían venido de diferentes sitios, entonces las posadas, los sitios donde dormir estaban ocupados y ellos tienen la única posibilidad de quedarse la noche, de pasar la noche en un establo, que es donde María da a luz. ¿Por qué esto? Pues Dios ya lo había concebido de esa manera. Dios quería dar un signo y el signo
de humildad es haber dado a luz María en el momento en el cual María estaba dando a luz. Dios quiso que fuese en ese lugar, en el establo, para que el mundo también conociera que Dios, de ser un ser tan alto, tan omnipotente, Él se rebaja a la humildad de un pobre, de una persona que no tiene dónde vivir. Y de hecho Jesús muchas veces lo dice. Recuérdense que Jesús se va de la casa, él se va de la casa para hacer su misión y él dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y recordemos que Jesús no tenía lugar. Esa es la opción que él hace, ¿verdad? Una cosa es la infancia que tuvo, porque obviamente se debía a la obediencia a sus padres, y otra cosa es ya la opción suya personal, vocacional, donde él dice, me voy y me voy precisamente a vivir de un modo humilde. Entonces, esta es la opción que hace él. Anteriormente no, la opción no la hace él. Él simplemente sigue los mandatos de la familia sagrada de María y José, que obviamente tenían la casa, tenían esa morada. Sin embargo, él toma la decisión de no tener morada y llama a sus discípulos precisamente para dejar todo lo que tenían y seguir sus pasos. Vamos a ver qué es lo que pasa en Belén. Vamos a ver las fotos. Si hay cualquier duda, cualquier cosa, ustedes saben que el chat lo pueden llenar. No hay problema porque con gusto, gustazo para mí poder responderles todas sus dudas, todas sus inquietudes, porque precisamente, bueno, para eso estamos, ¿verdad? Para eh, aclarar las dudas y poder conocer más de Dios. Entonces, cualquier cosa pueden colocarle en el chat y si no, pues también al final de la clase vamos a tener la oportunidad de compartir las dudas. Estoy compartiendo ahora mi pantalla para que ustedes vean las fotos y aquí les voy a ir narrando para que ustedes más o menos conozcan, ¿verdad? Los lugares. Entonces, esto es un mercado de Palestina. Aquí estamos ya dirigiéndonos hacia Belén. Entre Jerusalén y Belén hay muy poquito, muy poquito. O sea, la distancia es casi ínfima. Yo se las voy a mostrar para que ustedes vean. Déjame ver cómo. Estoy escribiendo acá para. No, perdón. Si los jesuitas están en Belén, pero no quiero ir al colegio de jesuita, quiero ir a Belén, ciudad como tal, para mostrarles Belén, ciudad, ¿cómo podría? Mm, Belén, no, que Belén no está en Israel, en realidad pertenece a Palestina. Déjame ver si me haga. Ok, mira, el territorio palestino, acuérdense que no es un país, porque lamentablemente no han adquirido, Palestina no ha adquirido la posibilidad de ser país como tal, porque, como ustedes saben, Israel no permite. Entonces es un territorio autónomo, por eso se llama Palestinian Territory Authority, porque es una autoridad territorial, pero no es país como tal, no es nación, todavía no se ha hecho. Algún día creo que se necesitará hacerlo. Eh, pero Israel no permite, ¿verdad?, que Palestina sea un lugar. Miren, en realidad de Palestina, o sea, de Palestina a Belén, a Jerusalén ciudad. Miren, si ustedes van, nosotros fuimos en buses, si ustedes van en buses, son 20 minutos. Súper cerca. 20 minutos que uno en cualquier ciudad en los Estados Unidos se haría 20 minutos dentro de la misma ciudad. O sea, no hay ni siquiera que salir. O sea, Belén es y este es precisamente el lugar donde nosotros fuimos, que es la Basílica de la Natividad en Belén, aquí, donde está la Basílica de la Natividad. Entonces, de la Basílica de la Natividad a Jerusalén, que ustedes ven que está un poquito acá al norte, esto todo es el poblado de Jerusalén. Vean que apenas son 20 minutos en vehículo. Vean que es cerquita, ¿verdad? Que es cerca. Sin embargo, y esto le quiero mostrar la geografía para que ustedes vean,
Sin embargo, ir de Nazaret, donde estaba María, Nazaret en Israel, que es esta ciudad de Nazaret. Miren, yendo en carro a, a Encarem, que es donde, Karen, en Jerusalén, sí, en Israel. Miren para que ustedes vean. Ahora les estoy mostrando el camino que hizo María cuando ella recibe la voz del ángel y obviamente ella sabe que su prima está embarazada, que su prima ya está más avanzada que ella y ella quiere ir a ayudarle. O sea, fíjense lo que hace María. Se olvida de su problema y el problema de ella era que quedó embarazada sin estar casada, que es de una familia humilde y pobre, que la van a apedrear, que tiene un embarazo que ella ni siquiera sabe qué hacer con él porque ella no sabía, ¿verdad? Cómo afrontar la maternidad de ser la madre del Salvador, la madre de Dios. A pesar de todo eso, María se olvida de todo eso y dice, bueno, tengo que ayudar. Ella se olvida de su problema porque ella quiere ayudar y se va a ayudar a su prima Isabel, que vive en esta ciudad que se llama Ein Karem, que está muy cerca de Jerusalén, y se va caminando. Fíjense que para ir en vehículo se hace en 1 hora y 38 minutos. Nosotros hicimos en bus alrededor de 1 hora y media, 1 hora y 40 más o menos. En bus se hace como alrededor de 1 hora y 40. Nosotros lo hicimos por aquí, por el desierto, porque paramos en el desierto. Hicimos el camino por esta ruta. Déjame ver si esta ruta está disponible. Sí, esta ruta es un poquito más larga, ¿ven? Sí, porque son varias horas. Nosotros tomamos esta ruta que es la ruta del desierto y es una ruta un poco más larga. Sí, esa dice 4 horas, pero nosotros hicimos un stop y, y hicimos el stop en el desierto. Es un poco más larga. Pero imagínense que María no iba en carro, sino que María fue caminando. Miren cuántas horas son caminando, son 30 horas, más de un día caminando. De hecho, no lo hacían todo en un día porque era imposible. Entonces, ellos iban, algunos un poquito caminando, un poquito en camellos. Se encontraban casi todos fuera de la ciudad. Es como, digamos, como lo que ahora nosotros conocemos como las paradas de autobuses, ¿no? Donde la gente va a tomar los autobuses. Antes, en lugar de autobuses, porque no existían, la gente se iba a las afueras de la ciudad donde había como una estación, digamos así, pero no de autobuses, sino de personas que se juntaban allí y, digamos, cuando ya eran un grupo muy grande, un grupo de 10, 12, 15, 20 personas, y donde habían hombres, y donde habían camellos, y donde había... Entonces empezaban a caminar todos juntos. Y hacían el camino, esas 30 horas de viaje, las hacían en una semana más o menos, ¿no? Un poquito caminando, luego descansaban, dormían, seguían, porque obviamente las 30 horas seguidas caminando es imposible. Entonces, María supuestamente tiene que haber llegado a esta salida de la ciudad, esperar a que el grupo se completara y empezar ella también a caminar junto con el grupo alrededor de una semana para poder llegar a Encarem, más o menos en alrededor de una semana, haciendo paradas en camino, tal vez un poquito menos de días, pero porque pongamos que hayan caminado 3, 4, 5 horas diarias, sí, porque le lleva más o menos alrededor de unos 6, 7 días caminando. Y lo hacían de esa manera, ¿saben por qué? Primero porque yendo acompañado es mucho más fácil el camino, luego iban personas que también conocen el camino y sabían orientar, primero eso. Segundo, porque al ser mujer, tiene que ir acompañada de hombres y de un grupo, porque en el camino hay asaltantes, habían asaltantes y obviamente pueden encontrar una mujer sola o un grupo muy pequeño y asaltarles y robarles lo que tuvieran. Mucha gente llevaban cosas a vender a Jerusalén o llevaban dinero de regreso o lo que sea. Entonces, para evadir los asaltantes, ellos se juntaban en la salida de la ciudad y empezaban a caminar.
Entonces, cuando nosotros en el Evangelio leemos que dice, María se dirigió a la región montañosa de Ancarem, a donde su prima Isabel, etcétera, y se quedó con ella allí, ¿verdad? Hasta que dio a luz Isabel. Nosotros pensamos que ella cruzó una montañita. Yo me acuerdo, la primera vez que yo escuché este texto pensé, dije, no, pues María a la montaña, dice, pues salió de su casa, cruzó una montaña y al lado allá de la montaña se encontró con Isabel. No, no es una montaña. Son 30 horas de viaje. O sea, es un camino sumamente largo y María lo hizo todo porque ella quería ayudar. Y por eso nosotros tenemos a María como el ejemplo de la mujer que se dona, de la mujer que ayuda, de la mujer que se entrega, de la madre, que no es solamente madre de Jesús, que es madre de todos. Incluso hace de madre a su prima Isabel porque la ayuda cuando está embarazada, a pesar de que ella también está embarazada, claro. Apenas lo que tendría María serían días, pero había quedado embarazada, ya había recibido el anuncio del ángel. Entonces, estamos hablando de un camino sumamente largo. Cuando aprendemos la historia y la geografía de la Tierra Santa, ahí nos damos cuenta de los textos bíblicos. Cuando tú no conoces la geografía de la Tierra Santa, no entiendes el texto bíblico, te dicen, no, María se fue allá y tal, como quizás pues brincó una montaña, no, aquí nos estamos dando cuenta de la profundidad de la espiritualidad de María, María que se olvida de sí misma para ir al encuentro de su prima Isabel, el encuentro de quien está necesitado, porque es una señora mayor que quedó embarazada, que ya está a punto de dar a luz y que necesita ayuda. Entonces, esto quería enseñarlo para que ustedes vean este camino que hace. Igualmente, cuando nos dice que María y José van a Belén para digamos, el censo, aquí nos vamos a dar cuenta también que fueron haciendo un camino largo. Cuando ellos salen de Nazaret, véanse que es igual las mismas 31 horas para poder llegar de Nazaret a Belén. Y todo esto lo hicieron caminando, un poco como les digo, también usando algún camello, caminando, porque eso es lo que hacían en esa época, era caminar mucho. Son 31 horas, vuelvo y repito, no hacían todo las 31 horas, podría ser un día y unas horas, pero obviamente hay que descansar, entonces generalmente usaban 4 o 5 horas. Cuando Jesús iba con los discípulos es diferente, eran puros hombres, entonces es mucho más fácil ir en un grupo con solo hombres que se pueden defender de los asaltantes, además llevan a Jesús, obviamente, que es la mejor custodia, ¿no?, que pueden tener a la hora de ir en camino. Pero ellos sí podían hacer el camino solo porque eran 12 hombres, con Jesús 13, por lo tanto, muy fácil pueden hacer el camino. Pero recordemos que también haciendo este camino, Jesús, que lo hizo 3 veces, tiene que haber empleado al menos una semana de ida y una semana de regreso, más o menos. Tal vez como hombres avanzaban un poquito más rápido, porque este paso es un paso normal, este de 31 horas, pero al ser hombres tal vez podrían haberlo hecho más corto, pero seguramente empleaban de unos 3 a 4 días en el camino. Y aprovechaba Jesús también para predicar, para curar y hacer muchas cosas que hizo en el camino a Jerusalén. Pero sí, tengan en cuenta que cada vez que se dice que Jesús va a Jerusalén, tengan en cuenta que son alrededor de unos 3 a 4 días de camino y eso era lo único que ellos tenían, no tenían más nada que andar a pie, o sea, no había carro, no había absolutamente buses ni nada. Ahora sí, ahora cuando vamos a Jerusalén, pues es muy fácil, nos trasladamos en buses y son pues eso, ¿ven? Alrededor de unas 2 horas, 2 horas, 2 horas y media, una hora y media cuando es un poquito más rápido, pero no es un camino largo, no es un camino absolutamente largo, es un camino
bastante fácil de hacer. El camino lo hacen bordeando acá porque acuérdense que es por Jerusalén, por Israel. Si lo hicieran recto, tendrían que pasar por Jordania y por Nablus y obviamente es un poquito complicado porque las relaciones políticas son muy malas y para entrar allí ya después no puedes entrar en Israel o entrar en Israel ya después no puedes entrar allí. Es un poco complicado. Por eso es que ustedes ven que hay una curva que se hace. Pero en aquella época no, en aquella época podían caminar porque no existía esa división de Israel y Jordania. Entonces era más fácil, eran provincias romanas todas, era todo perteneciente al Imperio Romano y era muy fácil pasar de un lugar a otro. Tal vez se tendrían que pagar algunos peajes. Sí que lo pagaba Jesús, porque pagaba el tributo, de hecho el mismo den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el mismo sacando una moneda de la boca de un pescado. María y José, José obviamente trabajaba y tenía un sustento y podía pagar también impuestos que seguramente le pedían a la hora de entrar de una provincia romana a otra, porque había muchos impuestos. Acuérdense que el derecho romano está muy basado en todo el mundo de los impuestos económicos, ¿verdad? Cualquier cosa, así sea moverte de una ciudad a otra, había que pagar. Bueno, no es mucho, había que pagar unas monedas, pero digamos que sí, sí, es como ahora, no son peajes, digamos, muy altos, pero siempre hay que dar una contribución, en este caso, bueno, normalmente para el imperio era en aquella época. Recuérdense que todo el mundo estaba gobernado por el Imperio Romano y por lo tanto todo esto pertenece al derecho romano, que obviamente es la madre de los derechos en la actualidad. Vamos entonces a volver a las fotos. Ya les estaba comentando que esto es Belén. Estamos hablando ya de Nazaret, alrededor de unos 4 días de camino, caminando a pie para llegar a la ciudad de Belén y José censarse. Esta es la Basílica de la Natividad, hay una construcción inmensa, grande, encima de lo que era el establo. Obviamente ya no es establo y ahora es una basílica. Y en el mismo altar de la basílica, debajo del altar de la basílica, hay un recordatorio que es precisamente el lugar donde nació Jesús. Aquí, bueno, estos son cuadros de la Basílica de la Natividad que nos recuerdan el nacimiento de Jesús. Son iconos muy hermosos eh, que forman parte de esta basílica grande construida. Y también hay un niño Jesús que está siempre presente. Fíjense que es muy interesante porque en nuestras parroquias el niño Jesús solamente lo vemos en Navidad, ¿verdad? Esa época de Navidad vemos el niño Jesús. Aquí, en la Basílica de la Natividad, claro, obvio, porque es el sitio donde nació Jesús, siempre, siempre está el niño Jesús expuesto, porque es el lugar de su nacimiento. Entonces, en cualquier momento del año, así lleguemos en agosto, así lleguemos en abril, en cualquier época del año vamos a encontrar eh, esa imagen hermosa del niño Jesús esa es la imagen que se presenta en la Basílica de la Natividad. Es un niño hermoso y muy bien cuidada la basílica, siempre franciscanos, recuérdense que... bueno, aquí mira, para que ustedes vean, este es el campo de los pastores. Esta foto la saqué cuando fuimos a visitar el campo de los pastores. Acuérdense que cuando Jesús nace, los pastores anuncian, perdón, los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento de Jesús. Y el campo de los pastores, igual que casi todos los lugares de la Tierra Santa, están custodiados por franciscanos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los franciscanos? Bueno, porque precisamente San Francisco, que fue uno de los cruzados, uno de los que luchó por obtener estos lugares de Jesús, arrebatárselo a los musulmanes, que eran los que estaban en aquella época, hace su conversión. Eso fue, San Francisco era un cruzado antes de su conversión. Después, cuando él regresa de las cruzadas, que él tiene aquel sueño y aquel momento complicado que obviamente
llega incluso a romper con su familia, su papá lo bota de la casa, etcétera, que él hace toda su conversión y él viste el hábito franciscano, él se convierte completamente y lo interesante es que de ser un luchador, un cruzado, un hombre de guerra, se convierte en un hombre completamente de paz. Y por eso es que los franciscanos están custodiando casi todos los lugares estos importantes de la Tierra Santa. El Papa ha nombrado a los franciscanos como los custodios de la Tierra Santa, porque San Francisco predicaba la paz y también el diálogo entre las religiones, o sea, el respeto a las otras religiones, porque acuérdense que aquí, en estos lugares, no solamente estamos los católicos, aquí también están los ortodoxos, están los coptos griegos, am, evangélicos no. Los evangélicos generalmente solo van al río Jordán. No tienen ellos contacto con los otros lugares de Jesús. Pero sí la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia anglicana no creo. Pero sí los coptos y los ortodoxos sí, 100% que están allí. Entonces, el diálogo con ellos es un poco difícil a veces porque fíjense que la basílica de la resurrección, que es la basílica que se construyó encima del lugar de la resurrección, que es la cueva donde sepultaron a Jesús, donde Jesús resucitó, ahí están las tres religiones. O sea, no las tres religiones porque es la misma religión, pero las tres iglesias, la iglesia católica, romana, que somos nosotros, la iglesia católica ortodoxa, que son los ortodoxos, y la iglesia copta, los coptos, son primo hermanos de nosotros, digamos así, de alguna manera, porque salen de la iglesia católica, solo que tienen algunas cositas diferentes. Entonces, hay momentos donde hay fuerte discusión, hubo una discusión, antes de yo llegar, había una discusión por la limpieza, que no sé, no me acuerdo, uno de estos estaba limpiando y de la otra iglesia le llegaba el agua a la parte suya porque está bien dividida en la basílica, adentro están divididos. Pues hubo un pequeño altercado, un poquito feo, pero bueno, la iglesia católica trata siempre allí de mantener la paz, la calma, ¿verdad? Y el diálogo con las religiones, el diálogo con los judíos también, para poder convivir en un mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto le comentaba para que sepan que los padres franciscanos están en la Tierra Santa y este es el campo de los pastores, donde ustedes pueden entrar. Ahí precisamente está esa frase que dice Gloria in excelsis Deo, que quiere decir gloria a Dios en lo alto del cielo, eh, que es lo que los ángeles le dijeron a los pastores, Gloria in excelsis Deo, que en verdad les anunciaba, gloria a Dios en el alto del cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, ¿verdad? Porque ha nacido el Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se entra, es un campo muy bonito, un campo hermoso, donde los pastores tenían sus cuevitas, donde los pastores llevaban sus ovejas ¿verdad? Pastorear de alguna manera y luego las recogían y regresaban. Y esos pastores fueron los que recibieron la noticia del nacimiento de Jesús. Entonces, al entrar aquí, bueno, este es uno de los dibujos que hay en el campo de los pastores, que es la imagen del ángel anunciando, ¿verdad?, a estos pastores el nacimiento de Jesús. Y ellos están allí en medio de las ovejas. Una de las cosas por las cuales se sabe que Jesús no nació en diciembre es precisamente por esto, porque los pastores no podrían estar a esta hora fuera con las ovejas por el frío. Entonces, nosotros sabemos que el 25 de diciembre conmemoramos el nacimiento de Jesús porque era la fiesta del dios Sol. Para los romanos, el dios Sol era un dios que ellos inventaron, obviamente. Eh, Porque a partir del 21 de diciembre, ustedes saben que es el solsticio de invierno, donde el sol comienza a ser un poquito más fuerte porque empiezan los días a ser más largos. Acuérdense que en diciembre los días son cortos, pero a partir del 21 de diciembre empiezan a alargarse de poquito, de a poquito, de a poquito,
hasta que ya llegamos ahora a febrero, tenemos días un poco más largos, y así hasta llegar al equinoccio, ¿verdad? Que es en la primavera, pero en diciembre está el solsticio, y por lo tanto los romanos adoraban a un dios que ellos le llamaban el dios Sol. Ahora, ¿qué es lo que pasó con los cristianos? Cuando los cristianos dijeron, no, no existe dios Sol. El sol que nace de lo alto es Jesús. Entonces, en lugar de celebrar al dios Sol, los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús. Les decían, no, para nosotros el Dios Sol es Jesús, porque Él es el sol que nace de lo alto. No existe un Dios Sol, sino que Él es el Dios Sol. Él es el que nace, el sol que nace de lo alto. Y por lo tanto, los cristianos empezaron a convertir esa fiesta pagana, que era una fiesta al Dios Sol, la convirtieron en una fiesta cristiana, que es la Navidad que nosotros celebramos en la actualidad. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesús? No, absolutamente, no. No es el día del nacimiento de Jesús, es un día que se eligió para celebrar el nacimiento de Jesús, para contrarrestar la fiesta del dios Sol de los romanos, pero no es absolutamente el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús no lo sabemos exactamente, no lo sabemos con exactitud. Muy probablemente haya sido en torno a abril, según los analistas, pero tampoco ellos saben muy bien, porque ellos seguían por el nacimiento de la estrella, de aquella estrella que brilló, y según el nacimiento de esa estrella tiene que haber sido alrededor de abril, que era la estrella que guió a los reyes magos para el encuentro con Jesús. Entonces, muy importante que ustedes sepan que el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesús, sino que es la fiesta que los romanos dedicaban al dios Sol y que los cristianos empezaron a utilizar para celebrar el nacimiento de Jesús, pero no sabemos con exactitud cuándo fue el nacimiento de Jesús. La Pascua sí, porque la Pascua es absolutamente una fiesta judía, se conoce, se sabe que es el 14 de Nisan, y se sabe absolutamente que es en torno a la luna llena la primera luna llena de primavera. Por eso es que se rota durante el año, no siempre la Semana Santa cae el mismo día, porque depende de la luna, de la primera luna de primavera. Por lo tanto, ahí sí sabemos con exactitud cuándo celebrar la Pascua, pero la Navidad no. La Navidad la celebramos el 25 de diciembre, pero sabemos y somos conscientes de que no es exactamente el nacimiento de Jesús, sino que es un modo para contrarrestar aquella fiesta del dios Sol. El nacimiento de Jesús no se sabe. Hay investigaciones, como les digo, algunos han dicho que en abril, pero ni siquiera tampoco es muy seguro. Pero es más seguro de que sea en diciembre. Diciembre absolutamente no, porque diciembre era un mes, que es un mes frío, donde los pastores no podrían absolutamente de noche estar todavía ahí. Sin embargo, ya para abril, sí, muy probablemente los pastores utilizaban días más largos, y obviamente se quedaban hasta más tiempo con las ovejas fuera, y era más fácil entonces encontrar a los ángeles en aquel momento, ¿verdad? Entonces, esto es nada más una pintura para que ustedes vean el hecho. Y aquí entonces hay una basílica muy hermosa, que es donde se aparecieron el ángel, ¿verdad? Y los ángeles tocaron trompetas para anunciar el nacimiento de Jesús. Esta es la aparición del anuncio de los ángeles a los pastores. Aquí tenemos también digamos, el recuerdo a los pastores. Han hecho una fuente muy hermosa para recordar ese texto, y precisamente aquí está el texto de Lucas. Aquí lo vemos, Lucas 2. Si ustedes logran, déjenme a ver si puedo acercar un poquito la foto para que ustedes vean el texto bíblico. Claro que está en latín, que es Lucas 2 del 8 al 14. Dice, in illo tempore, dice, en aquel tiempo, pastores eran in regione Belém, o sea, los pastores estaban en la región de Belén.
Vigilantes et custodientes vigilas noctis. Ven, estaban ellos ahí vigilantes, estaban custodiando en la vigilia de la noche. Supra gregem sum, o sea, al gregge, al grey, o sea, a sus ovejas. Et angelus domini stetit iuxta illus, o sea, y el ángel del Señor se acercó a ellos. Et caritas domini circunfusin illus. Vean qué lindo, caritas, ¿saben qué quiere decir? No, caritas es amor, ¿no? Por eso cuando en la iglesia se usa la palabra caritas, ¿verdad? Que lo usamos para ayudar a las personas necesitadas, quiere decir amor, cariño, ¿verdad? Y dice aquí, dice, miren qué hermoso, ¿verdad? Es un texto hermoso. Et caritas domini quiere decir el amor de Dios, o sea, ese cariño de Dios. Circunfuis illus, o sea, como que los envolvió, como que los cubrió. Et timuerum timore magno, o sea, ellos se llenaron de temor, de miedo. Et dixit illis angelus, y el ángel les dijo, nolite timere, o sea, no teman, no tengan miedo. Ecce enim evangelizo vobis, o sea, he aquí que yo los evangelizo. ¿Ven qué nombre más lindo? Evangelizo quiere decir que les traigo una buena noticia, ¿no? Ecce enim evangelizo vobis, o sea, yo les estoy evangelizando. Evangelizar quiere decir dar una buena noticia. Y los ángeles están diciendo, nosotros hemos venido para dar una buena noticia a ustedes. Evangelizo vobis, ¿ya? A vosotros, a ustedes. Gaudium magnum quiere decir un gozo grande, un gozo gigante. Quod erit omni populo, ¿verdad? Un gran gozo que será, ¿verdad?, de regocijo para todo el pueblo. Cuya natus et vobis odie salvator. O sea, el Salvador hoy les ha nacido aquí, ¿verdad? Dice, qui es Christus Domini, o sea, es el Salvador que es el Cristo del Señor. In civitate David, o sea, en la ciudad de David, ¿verdad? In civitate David. Et hoc vobis signum. Y aquí que ustedes van a encontrar un signo, ¿verdad? Un signo de alguna manera. Invenietis infantem panis involtum et potium in presepio. ¿Ven qué bonito? O sea, el ángel le dice, bueno, ustedes van a saber quién es porque van a encontrar un niño, ¿verdad? Dice infantem, infante, es un niño. Infantem panis, o sea, en paños, involtum, o sea, envuelto en pan, en paños, perdón. Et positum, y lo pusieron, o sea, está puesto, in presepio, o sea, en un pesebre. Et subito facta est cum angelo multitudo militia celestis in antium deum et dicendo. O sea, en ese momento llegaron las milicias de los ángeles, o sea, milicia, dice, milicia celestis, o sea, una milicia celeste, una cantidad de ángeles muy grande que inundó ese lugar diciendo, gloria in altissimis Deo et super terram pax in hominibus bone voluntatis. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Gloria en lo alto a Dios y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Hominibus bone voluntatis. Esto es el texto de Lucas 2, del 8 al 14, que nos recuerda que precisamente en este lugar el ángel se aparece y los ángeles, ¿verdad? Porque es una milicia de ángeles que se aparece en ese momento para anunciar a los pastores esta buena noticia. ¿Ven? Este es el campo de los pastores, ahí está el texto en latín para que lo podamos. Ven que el latín es fácil, no es difícil. El latín se parece mucho al español, de hecho nosotros somos una lengua neolatina. Ven que ustedes si lo leen, lo comprenden bastante bien el texto. Y aquí están todos los restos de los lugares donde venían los pastores, donde ellos acampaban, donde ellos daban de beber agua a las ovejas y donde ellos estaban cuando en el momento mm, digamos, el anuncio del ángel. Cuando llegó, ellos estaban en estos lugares y bueno, salen, ven una luz muy grande y obviamente se les anuncia esa buena noticia.
Aquí también son lugares. Aquí son lugares ya un poco reconstruidos, ven, se han hecho altares para celebrar la misa, con banquitos, ¿verdad? Un poquito así como, digamos, inventados para poder celebrar la misa en esas carpas, pero en aquella época obviamente la construcción era todo lo que vemos en piedra, o sea, todo lo otro es moderno para poder celebrar la misa, poder estar allí y tal. Aquí es donde se observa entonces Jerusalén desde el muro de la separación. Fíjate que aquí estamos en Belén. Ven que son 20 minutos de Belén a Jerusalén. Aquí estamos en Belén. Se ve el muro. Si ustedes ven, yo se los voy a dibujar para que ustedes vean el muro de separación, porque este es el muro que llaman el muro de la vergüenza, porque es el muro que separa Jerusalén de Belén, o sea, que separa a Israel. Se los voy a pintar aquí en rojo para que ustedes vean por dónde va el muro. ¿Ven dónde está construido el muro? ¿Ven? Ese muro es el que divide Jerusalén, que es la parte de acá arriba. Se las estoy dibujando en rojo para que vean. Esa parte de arriba es Jerusalén. Y la parte de acá donde yo estoy es Belén. Ya, estoy en Belén y se observa Jerusalén desde lejos. Los judíos han construido ese muro que ustedes ven ahí, que se lo dije en rojo, para dividir Jerusalén, porque ellos quieren Jerusalén solo para ellos, los judíos quieren solo para ellos Jerusalén. Sin embargo, los musulmanes o los árabes también, los palestinos quieren Jerusalén, pero los judíos no quieren y entonces han construido este muro para dejar aparte. O sea, ahí en Belén han dejado los palestinos, sin embargo, los judíos se han apoderado completamente de Jerusalén. Eso es para que vean. Y le llaman el muro de la vergüenza porque es un muro que ha hecho Israel para ocupar completamente Jerusalén, como para ellos, solamente para ellos. No quieren saber de ninguna religión ni de nadie. Es un diálogo un poquito difícil con ellos, aunque bueno, la Iglesia Católica trata de dialogar bastante con los judíos también, pero es un poco difícil, no es fácil. Tampoco con los árabes, los palestinos, no es fácil tampoco, pero la Iglesia Católica trata de ser signo en medio de la oscuridad, ¿verdad? Aquí esto es uno de los lugares de los pastores. Aquí me escapé un poco porque este lugar es bastante, digamos, difícil de llegar, muy enfrascado, las cuevas donde vivían los pastores. Ellos salían afuera, a donde yo les enseñé, salían afuera a pastorear, pero vivían en estas cuevas y tenían sus ovejas, era la manera de sustentarse, ¿no? Pero vivían en este tipo de cuevas. Aquí es la gruta del sueño de José en Belén. Eh, aquí es muy interesante porque aquí José tiene el sueño donde Dios, el ángel de Dios le dice a José, llévate el niño y a María para Egipto, o sea, no regreses a Nazaret y mucho menos tampoco aquí en Belén. ¿Por qué? Porque Herodes sabe que Jesús ya nació y entonces quiere matar al niño. Entonces, llévate a María y al niño, pero llévatelos a Egipto, porque Egipto es un lugar completamente apartado, es otro país, es otra región. Y entonces José toma a María y al niño y se van a Egipto hasta que después que se enteran que ya Herodes murió, se regresan a Nazaret. Ya el niño ha crecido un poquito y ya se regresan a Nazaret a vivir. Pero aquí es donde él tiene en esta gruta, José tiene el sueño de la matanza de los inocentes que ustedes conocen, que fue ¿verdad? Que conmemoramos nosotros el 28 de diciembre, que es la matanza de los santos inocentes. Y aquí recordamos ese momento, esa intervención de Dios a José para salvar al niño Jesús. Entonces, ahí celebramos la misa, un lugar muy hermoso. En todos los lugares celebramos la misa siempre que llegábamos y son lugares muy bonitos porque son lugares muy de mucha espiritualidad, mucha profundidad, porque, o sea, recordar que José estaba allí durmiendo, seguramente con María y el niño, y él recibe esta premonición de Dios y seguramente de ahí rápido le dice a María, tenemos que irnos, tenemos que irnos.
y le habrá comentado, ¿verdad? Lo que estaba pasando y ellos salen huyendo a Egipto y ahí logran salvarse de la matanza de los inocentes. Este también es la gruta, esta es la parte del altar. Es una gruta muy pequeñita, por lo tanto apenas es el altar y para celebrar la misa grupos pequeños, no grupos grandes. Eh, y bueno, los grupos celebran la misa allí. Hay que celebrarla, aquí sí hay que celebrar la misa obligatoriamente de espaldas a la gente, al público, porque el lugar es tan pequeñito que el altar está pegado a la pared. Pero es un lugar bien hermoso, sobre todo por el contenido eh, espiritual, ¿verdad? Que tiene. Este es el lugar del nacimiento de Jesús. Aquí ahí uno se acerca y se asoma por ese huequito que hay debajo del altar. Hay un huequito y uno se asoma porque ahí debajo es donde está precisamente el lugar donde estuvo colocado el pesebre. Entonces ahí tenemos la posibilidad de acercarnos con nuestros ojos. Ustedes ven que hay muchos candelabros. Recuérdense que no solamente los católicos estamos en estas basílicas, hay ortodoxos, o sea, hay otras iglesias y por lo tanto ellos tienen unos estilos muy diferentes, usan mucho humos, muchos candelabros, muchas luces, entonces es muy normal que ustedes encuentren todo eso en estos lugares, ¿verdad? Si van a encontrarlo, que hay católicos, pero hay también de otras religiones que usan muchos signos externos, entonces van a encontrar, se ven que hay candelabros, muchos candelabros, y uno se acerca allí a esa estrella que hay, que es el símbolo de la estrella de Belén, y se acerca a ese orificio donde puede ver el lugar de la gruta donde colocaron a Jesús, donde nació Jesús, ¿verdad? Es el lugar del nacimiento. Eh, Aquí lo ven ya más, digamos, el mismo lugar donde yo me acerqué a mirar por el orificio aquel, pero ya ustedes van a encontrar acá también el, el altar hacia arriba. Ven que está todo con muchas telas. Eso no lo usamos tanto los católicos, pero sí los coptos usan mucho eso, los ortodoxos también usan muchas telas. Ven que hay muchas telas, muchos candelabros. Y bueno, pues con ellos compartimos también esta basílica, porque también ellos tienen derecho. Entonces, uno puede acercarse, mirar y sacar la foto en el altar, pero van pasando tantas personas diarias, muchas, que casi no le da tiempo a uno, apenas un minutito para cada quien poder ver y ya, porque se hacen unas filas muy largas, va mucha gente. Miren, este es un ejemplo del muro que les comentaba, ¿verdad? El muro que le llaman el muro de la vergüenza. Porque aquí, del lado palestino, ustedes ven que han escrito muchas cosas, ¿verdad? Se escriben muchas cosas en contra de los judíos. Y es porque precisamente los judíos han colocado este muro para dividir y quedarse con Jerusalén y dejar a los palestinos completamente del lado de Belén. Entonces, cuando uno pasa, pues muy interesante, yo saqué la foto del muro, de muchas cosas que se pintan, se escriben, hay grafitis del muro, recordando esa como rebeldía del pueblo de Palestina en contra del pueblo judío. Aquí precisamente está también otros mensajes, ¿verdad? Que colocan, como saben que por ahí siempre pasan eso pasamos en buses, alrededor del muro, para después entrar en Jerusalén. Y esta es la Basílica de la Natividad. Hay nacimientos de todas partes del mundo. Yo le saqué este que es de la República Dominicana, pero hay de todas partes del mundo. Todas partes del mundo entregan nacimientos a ese museo que se llama precisamente Museo Internacional de la Natividad. Y, bueno, pues como les decía, cada parte del mundo lo hace de una manera diferente. Este es de la República Dominicana, hecho, si mal no recuerdo, es como si fueran como hojas de maíz o algo así, como de hojas
un arte muy especial, muy específico, y se entrega como regalo al Museo de la Natividad. Hay de muchas partes del mundo, yo no, apenas saqué las fotos de, este es el Museo de la Natividad, saqué apenas esa foto de República Dominicana, pero hay también de otras partes. Vamos entonces ahora de Belén a trasladarnos a Jerusalén, porque quiero que ustedes vean también esta parte de Jerusalén. Aquí tengo dos álbumes, pero vamos a empezar por este álbum primero, y después vemos el otro álbum de Jerusalén. Son dos álbumes que tengo. Eh, Vamos a ver si nos da tiempo a ver este y después si ya no nos queda tiempo, entonces la próxima clase vemos el otro. Miren, aquí está la Basílica de la Dormición de María. Para que ustedes más o menos entiendan, María no muere. Ustedes saben que María, como fue preservada del pecado original y de todos los pecados, como ella no eh, sufrió la corrupción del pecado, María simplemente se adormentó. O sea, la muerte de María, que en realidad no es muerte, se le llama la dormitio. Dormitio quiere decir como, digamos, como la dormición de María. No existe esa palabra en español, pero para que ustedes la entiendan como la dormición de María, como María que se adormenta. Y en ese momento asciende a los cielos, y ahí es donde celebramos nosotros la asunción de María a los cielos. Dios la adormenta de alguna manera y la eleva consigo al cielo. Entonces María es elevada a los cielos eh, por el poder de Dios. Entonces María asciende a los cielos, la asunción, y se produce precisamente a raíz de esa, de esa condición en la cual estaba María. María no puede morir porque obviamente María no tiene pecado. La muerte en el ser humano es producida por el pecado. La corrupción de la carne se da por el pecado. A María, al no tener pecado original ninguno, por eso es la Inmaculada, no muere, sino que se adormenta. Entonces, hay una basílica que conmemora la dormición de María, se llama precisamente la Basílica de la Dormición de María, donde María celebramos ese momento donde ella se adormenta, o sea, donde ella se duerme, ¿no? Para eh, mm, llegar a los cielos, o sea, para ascender a los cielos. Les voy a presentar también de aquí el lugar donde conmemora la dormitio de María. Hay una imagen de María que conmemora el momento en el cual ella se duerme, y porque no están los restos de María. Acuérdense que María, su cuerpo no conoce la corrupción por haber sido preservada del pecado original y de todos los pecados, y entonces ella se adormenta, y por eso es que en esta basílica conmemoramos ese momento donde María se duerme y pasa de allí directamente a los cielos. Aquí estoy también en la Basílica de la Dormición. Y aquí entonces cambiamos a la Basílica de la Resurrección, porque este es el lugar, precisamente aquí en este lugar, en esa placa de mármol, es donde colocaron el cuerpo de Jesús y lo prepararon, que no fue una preparación porque acuérdense que como era ya sábado, era viernes casi sábado, allí se colocó a Jesús y simplemente lo que hicieron fue echarle algunos pocos perfumes, que era lo que usaban los judíos para eso, o aceites, y envolverlo en una sábana, que fue la sábana santa, y ya pues Jesús eh, se quedó en el sepulcro hasta la resurrección. Entonces, aquí tenemos que recordar que es el lugar donde colocaron el cuerpo de Jesús para prepararlo, pero al ser casi ya la vigilia del Shabbat. Acuérdense que Jesús muere a las 3 de la tarde del viernes, pero el Shabbat
tiende a comenzar en torno a las 5 y algo, 6, depende del día, de cuando el sol se oculta. Más o menos a las 6 ya es el Shabbat y tienen que estar en las casas, no pueden estar fuera ni haciendo nada. Entonces es una ley judía. Ellos no tuvieron mucho tiempo porque después de la crucifixión de Jesús a las 3 de la tarde no tenían mucho tiempo antes de las 6 para preparar el cuerpo. Entonces rapidito lo que hicieron fue echar algunos perfumes, envolverlo en una sábana y colocarlo en la gruta. Y este es el lugar donde ellos prepararon el cuerpo. Aquí, sin embargo, estamos ya entrando en la gruta. O sea, aquí esta es la entrada en la gruta donde a Jesús lo sepultan. O sea, este es el santo sepulcro. Vean que es una cuevita muy chiquita donde uno no puede pasar si no se encorva, tiene que encorvarse. Aquí estamos haciendo como la fila para poder entrar. Hay muchos candelabros, eso es normal de los ortodoxos. Y al entrar tenemos que bajar un poco la cabeza y poder entrar Aquí este es el lugar del Calvario. Es que la foto está un poquito regada. Este no es el mismo lugar del anterior. El anterior era, bueno, es la misma basílica, el mismo sitio, porque a Jesús lo crucifican en el Monte Calvario y debajo del Monte Calvario lo sepultan. O sea, prácticamente está dentro del mismo lugar, pero esto es un poquito más hacia arriba. De hecho, hay que subir unas escaleras porque es el Monte Calvario, es un montecito, y ese precisamente es el lugar donde lo crucificaron. Aquí es el lugar donde colocaron la cruz de Jesús. Este es el lugar donde lo crucificaron, es el Monte Calvario, y está un poquito elevado. De hecho, dentro de la basílica ustedes tienen que subir unas escaleras para subir al montecito, y al bajar las escaleras ustedes se encuentran con lo que yo les dije anteriormente, que es esto. Voy a ir para atrás. Esto que es el Santo Sepulcro. Estoy ya bajando las escaleras del Monte Calvario, pero está dentro de la misma basílica, o sea, es muy cerca, porque donde mismo lo crucificaron, ahí mismo lo sepultaron debajo, en la roca. Este es el lugar entonces de la crucifixión de Jesús, es un lugar santo, un lugar sagrado, donde casi todos los que llegamos pues besamos. Ahora creo con el COVID ya será un poco más difícil, porque ya ahora ya uno no puede poner la boca en cualquier sitio, pero bueno, en esa época no teníamos tanto problema, ¿verdad? Con pandemia ni nada. Entonces si uno llega y besa el lugar sagrado de donde Jesús fue crucificado. Aquí también uno lo besa porque este es el Santo Sepulcro. Aquí mismo, encima de esta plancha, es donde colocaron a Jesús con la sábana santa. Es aquí donde lo sepultaron y es aquí donde él resucita. Y es aquí donde vienen los apóstoles buscando a Jesús en la madrugada del domingo, de la mañana del domingo, y encuentran solamente la sábana santa, no encuentran el cuerpo de Jesús, y es ahí donde viene entonces la historia de la resurrección. Este es el Santo Sepulcro. Este es el lugar más hermoso, es el lugar más visitado, es el lugar donde más gente va. Es impresionante. Siempre llegamos ahí y besamos porque es un lugar sumamente sagrado, el lugar del sepulcro y de la resurrección, porque aquí es donde lo sepultan y ahí es donde Jesús resucita en la madrugada del domingo. Aquí este es interesante, fíjense, aquí les voy a explicar. Ustedes tal vez no entiendan mucho la foto porque es una roca, pero encima de la roca, a ver, se lo voy a dibujar con rojo para que ustedes lo vean porque no se ve muy bien, porque es casi del mismo color de la roca. Hay un aparatico, véanlo aquí, que es un aparato de metal, se lo estoy dibujando en rojo para que lo vean. Un aparato de metal que está colocado entre una parte de la roca y la otra, porque esto es lo que mide. Es un sismógrafo que mide los movimientos de la Tierra, o sea, los movimientos telúricos, el movimiento de los sismos. Y ustedes saben que cuando Jesús murió hubo un terremoto muy fuerte. Debido a ese terremoto se hizo esta abertura grande que ustedes ven aquí. Miren esta abertura que ustedes ven aquí abajo, ¿ven? Esa abertura grande que hay, que precisamente es grande, miren hasta dónde llega. Es la tierra que se abre.
¿ya? No solamente aquí, hay otras partes. Esto es solamente conservado detrás de un cristal para que podamos ir, podamos ver. Pero todo eso es el terremoto que pasó precisamente en la muerte de Jesús y que siempre sigue pasando. Por eso hay un sismógrafo ahí. Los estudiosos, los científicos ven que todavía hay movimiento de tierra y todavía en la actualidad, sobre todo el Viernes Santo, hay un movimiento muy fuerte del movimiento de tierra, como si fuera un casi terremoto en ese lugar. Y eso es importante para tenerlo en cuenta. Porque cuando Jesús murió, sucedió este terremoto que se abrió la tierra, como ustedes saben, el mismo Evangelio lo dice. Aquí estamos saliendo ya del Santo Sepulcro, que habíamos celebrado la misa dentro. Tuvimos que levantarnos temprano en la mañana. Yo creo que la misa la celebramos a las 5 de la mañana, porque ellos abren muy temprano para los peregrinos que van llegando y después tienen también las oraciones. O sea, antes de abrir la basílica, tienen las oraciones los franciscanos, los ortodoxos que viven allí también. Y, y bueno, nosotros tuvimos el privilegio de poder entrar antes que los peregrinos entraran y poder celebrar la misa, porque no podemos celebrar misa si hay peregrinos allí, porque están pasando constantemente. Entonces nos levantamos bien tempranito en la mañana. Eran como las 5 de la mañana y celebramos la misa y, y ya después ellos como a las 6 de la mañana tenían oraciones y abrían la iglesia para los peregrinos que van pasando todo el día, toda hora. Desde tempranito a las 6 de la mañana hasta creo que lo cierran ya en la tarde, noche. Este es un cementerio judío, que es un cementerio de Jerusalén, muy interesante para que ustedes vean cómo sepultan los judíos a sus muertos y les colocan, vean que no hay flores por ninguna parte, porque ellos dicen que las flores se marchitan. Entonces tú no puedes regalarle algo a alguien que se marchite después. Entonces ellos no ponen flores. Ellos lo que ponen son piedras, como pedecitos de piedra, los ponen encima del sepulcro como regalo a ellos, porque ellos dicen que la piedra dura. Entonces es un regalo que dura para siempre. Entonces tú le colocas ahí unas piedrecitas y esas piedras van a permanecer encima de ese sepulcro siempre, como un regalo a los difuntos. Entonces los judíos tienen esa mentalidad, que las flores se marchitan y por lo tanto no es digno de regalar eso a los difuntos, sino más bien regalar piedras y les colocan piedras encima del sepulcro. Este es el lugar de la traición de Pedro. Vean que está Pedro, el gallo, el romano y las personas que estaban allí que le preguntan, pero ven acá, tú no eres uno de ellos. Y ahí es donde Pedro dice, no, yo no soy. Y es donde canta el gallo y él se recuerda de Jesús que dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás ya negado. Entonces, ese es el lugar precisamente de la negación de Pedro, se llama así el lugar de la negación de Pedro, de la traición de Pedro, que niega a Jesús. Pero como sabemos, él se arrepiente, llora amargamente y se convierte en un gran apóstol de Jesús. Pero sí recordemos esta anécdota del Evangelio, donde él, por su propia flaqueza humana, digamos, por su propio ser, como ser humano que era Pedro, niega a Jesús por miedo a que él vaya a terminar también en la cruz. Este es el lugar, esta roca en Jerusalén es muy importante porque esta es la roca del Padre Nuestro. Ese es el lugar donde Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro a sus discípulos. Es ahí donde él se sentó y les enseñó el Padre Nuestro. De hecho, en este lugar aquí está en español, el Padre Nuestro, está en todos los idiomas. No es una basílica, ahí lo que hay es como un parque, digamos así, abierto, donde está en esta pared colocado el Padre Nuestro en todos los idiomas. Aquí está en español, creo que saqué una foto también en italiano, no la saqué, tal vez está en otra parte, en otro álbum. Este lugar es el lugar donde Jesús, mirando a Jerusalén, y vean qué vista más linda de Jerusalén, lloró por Jerusalén. ¿Se recuerdan ese texto
donde nos cuenta que Jesús llora por Jerusalén. O sea, Jesús se había dado cuenta de que él había venido para traer la buena noticia a Jerusalén, a los judíos, y los judíos no lo aceptaron. Entonces él llora por Jerusalén, él llora por la actitud que tiene Jerusalén ante la palabra de Dios. Entonces ahí se conmueve por Jerusalén y llora desde ese lugar mirando la ciudad desde lejos. Y este es uno de los olivos, del monte de los olivos, que este olivo, ven que es un olivo muy anciano, lo tienen custodiado, porque este olivo tiene más de 2000 años. Y por lo tanto, según los estudiosos, muy probablemente este olivo estaba cuando Jesús fue a orar al monte de los olivos y cuando fue apresado y llevado, ajusticiado, ¿verdad? En la noche del Jueves Santo. Entonces, recuérdense que este olivo y, bueno, los demás que están allí son más modernos, más actuales, pero este tiene más de 2000 años y está custodiado precisamente por eso. Y los olivos pueden durar, ustedes saben, muchos miles de años. Muy probablemente este era uno de los olivos que estaba en el momento en el cual Jesús estaba orando y, y precisamente, eh, mm, digamos, entregando su vida para la salvación. Entonces, vamos adelante, porque el tiempo nos apremia bastante. Este es el Getsemaní, este es el lugar, la piedra que recuerda la oración de Jesús en su pasión, donde suda sangre, como ustedes saben, en la pasión, suda sangre, orando por, acuérdense que esto es la noche, este es entre los olivos, la noche del Jueves Santo, que Jesús ora antes de ser apresado, que después, como ustedes saben, es traicionado por Judas, es apresado y es llevado precisamente aquí a, al, al lugar donde lo van a justiciar, ¿verdad? Celebramos la Eucaristía. Este es el Monte de los Olivos, ¿verdad? Esta es otra parte. Yo les enseñé uno de los olivos más antiguos. Estos son olivos un poco más modernos, pero siempre el mismo monte donde Jesús fue a orar. Vamos a seguir adelante. Este es la Jerusalén vista desde lejos, el lugar donde Jesús ora por Jerusalén. Aquí tengo una de mis hermanas de la misma congregación. Nos sacamos una foto, una hermana salesiana, en las monjitas de las hijas de María Auxiliadora en Jerusalén, y ahí pues está el recuerdo de la... el recuerdo del llanto de Jesús por Jerusalén. Recuérdense que desde este lugar Jesús mira a Jerusalén con compasión. Este es el lugar donde Jesús ya resucitado aparece a María Magdalena. Ahí está el cuadro detrás, ese lugar, ya he construido toda una basílica, obviamente, pero ahí es donde se encuentra Jesús resucitado a Magdalena, que ella le dice, maestro, y él le dice, no me toques, que todavía no he llegado al Padre, porque ella dice, maestro, porque vio que Jesús había resucitado, o sea, para ella fue un momento muy especial. Eh, este es el Monte de los Olivos. Este es el lugar, la capilla de la Ascensión, es el lugar donde Jesús asciende a los cielos, que está también en Jerusalén. Una capita muy pequeña, muy redondita, donde Jesús de allí asciende a los cielos. Este es el lugar de la flagelación, donde a la columna, Jesús atado a la columna, recibe los azotazos. Esta es la mezquita, que es la más importante de Jerusalén. Acuérdense que las mezquitas son las iglesias de los musulmanes. Nosotros también pasamos por ahí para conocer esa historia, ¿verdad? Es la mezquita más famosa de Jerusalén, de los musulmanes, de los árabes. Aquí vamos a ver también el templo de los... Esta es la muralla, la muralla de Jerusalén. Vamos a ver también el templo de Jerusalén, pero ya destruido. Aquí está el templo
Está el muro de las lamentaciones, el muro. Hay que llegar siempre con la cabeza cubierta, tenemos que ponernos el kipá en la cabeza. Los judíos usan casi siempre un, un sombrero, o por ejemplo, este joven que está al lado mío se pone la capa en la cabeza, pero siempre hay que cubrirse la cabeza. A nosotros nos dan el kipá blanco para que nos coloquemos en la cabeza, eh, y podamos orar también allí en el muro de las lamentaciones. Ustedes ven que hay pedacitos de papel incrustados en el muro, porque esos pedacitos de papel son oraciones que la gente coloca. El Papa ha colocado también, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II, han visitado estos lugares y han colocado también su papelito, o sea, con su intención de oración, porque este era el templo de Jerusalén que fue destruido, queda nada más un muro, por eso se llama el muro de las lamentaciones, porque queda solamente un muro y se lamentaban porque precisamente, como ustedes saben, se había destruido el muro, perdón, el templo y quedó solamente el muro. Aquí estamos en el muro de las lamentaciones también, mm, donde está la Torá, o sea, donde está precisamente las tablas de la ley recibidas por Moisés están custodiadas por esta urna de madera. Dentro de eso está la Torá, o sea, las tablas de la ley que Moisés recibió de Dios, los 10 mandamientos. Y aquí vemos el templo destruido, ven que arriba no hay techo, nada más queda el muro de las lamentaciones, que es ese muro de frente donde la gente ora. Vean que del lado de acá están las mujeres, hay una división, acuérdense que los judíos dividen, las mujeres no pueden estar en el mismo lugar que los hombres en la iglesia. Entonces en el templo ellos dividen, hay una división donde las mujeres están del lado de acá y los hombres están del lado de allá, para que más o menos ustedes sepan. Y las mujeres lo que hacen es que escuchan las oraciones de los hombres del lado de allá. Ellas no guían oración ni siguen, no solamente siguen, escuchan lo que los hombres están orando. Esa es una de las tradiciones de los judíos. Y ahí, como ustedes ven, están los hombres del lado allá haciendo sus oraciones y las mujeres, las niñas del lado acá. Y si hay un niño chiquito, pues está también del lado acá con las mujeres, hasta que ya cumple los 12 años, que pasa con los hombres al lado de allá. Este es el lugar de la pasión, en la noche del Jueves Santo, donde Jesús lo arrestan y lo colocan en esta cárcel, digamos así, antes de lo que hacen ya el Viernes Santo, que empiezan a justiciarlo y tal. A él lo apresan y lo colocan aquí en la noche del Jueves Santo. Él pasa la noche del Jueves Santo, después de la última cena, que se va al Huerto de los Olivos a orar, lo toman preso y lo traen aquí a esta cárcel, que es la cárcel del Jueves Santo, era la cárcel de Jesús. Por ese hueco lo bajan. Acuérdense que estas cárceles no son como las que nosotros tenemos pensado, que tienen las cárceles que tienen una reja. No, en las cárceles son huecos. En aquella época eran huecos, eran un hueco profundo donde arriba hay otro hueco. Entonces te bajan con unas sogas hacia abajo y te dejan ahí abajo del hueco y tú no puedes salir de ahí, de ese hueco. Por ahí te tiran la comida, por ahí todo. Y ya después cuando quieren sacarte, te lanzan una soga para subirte y te suben por ese hueco, ¿ya? Y suben hacia arriba y, y ya cuando suben, entonces ahí lo ajustician. ¿Ven? Este es el sitio donde entraron a Jesús eh, para arrestarlo. Esta es la puerta de Sión, que está cerrada, eh, mm, porque los judíos todavía esperan que el Mesías venga a abrirla. Es la puerta de Sión, que le llaman, ¿verdad? La puerta de Sión, que ustedes han escuchado en la Sagrada Escritura, que es la puerta que abrirá el Mesías. Pero como ellos piensan que el Mesías no llegó, porque ellos no creen en Jesús, entonces ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos dicen, el Mesías es el único que puede abrir esa puerta, la puerta de Sión. Y aquí son restos del templo de Jerusalén. Acuérdense que se destruyó el templo de Jerusalén 2 veces. O sea, primero fue destruido, después fue reconstruido y la segunda vez que se destruyó ya quedó destruido, ellos no lo construyeron más.
Esta es la tumba del rey David, donde vienen los judíos también a orar. Nosotros llegamos, tenemos que ponernos el kippah también para orar delante de la tumba del rey David. Eso es uno de los lugares judíos muy importantes para ellos, junto con el templo. Es el templo de la tumba de David. Y este es el cenáculo, que es donde Jesús tiene la última cena, y es también donde ocurre el Pentecostés. Yo pensaba que era más chiquito, cuando fui y lo vi, el lugar es bastante amplio, como ustedes ven, lugar amplio, que los apóstoles después obtuvieron para sus reuniones los domingos, y es ahí donde Jesús entra con las puertas cerradas, se aparece en el cenáculo, y es ahí donde viene también el Espíritu Santo en Pentecostés sobre María y los apóstoles, como ustedes ven. Bien, entonces aquí está la Vía Dolorosa, se llama Vía Dolorosa precisamente porque fue la vía donde Jesús pasa junto con la cruz por esa calle. A esa calle la llama la Vía Dolorosa, es una calle hecha de piedra, ustedes la ven con adoquines, esos son pedacitos de piedra, y le llaman la Vía Dolorosa porque ahí vino Jesús cargando con la cruz y pasó por todo esto hasta llegar entonces al lugar de la crucifixión. Esta es la tumba de Lázaro en Betania. Esto, como acuérdense que lo que le dije, que la foto está un poquito regada. Y entonces aquí ya no es Jerusalén, sino que es Betania, el lugar donde sepultaron a Lázaro y donde Jesús resucitó a Lázaro. Voy a dejar de compartir la pantalla porque hasta ahora ya creo que ya agoté todo este álbum de Jerusalén. Todavía me queda otro álbum más de Jerusalén, pero se lo voy a presentar en la próxima clase porque ya estamos allá ahí sobre el tiempo y voy a responder algunas preguntas. ¿Por qué nosotros somos más perseguidos y más juzgados por los demás? Especialmente los evangélicos son uno de los primeros en juzgar. Mira, los evangélicos no juzgan a los demás porque obviamente los evangélicos nos juzgan a nosotros porque ellos salen de nosotros y prácticamente lo que hacen los evangélicos es tirarnos a nosotros en contra porque saben que nosotros somos los primeros. Contra los judíos no, porque los judíos son otra religión diferente. Los ortodoxos son muy poquitos también en el mundo, entonces no tienen mucho ellos. Entonces, los más perseguidos somos los católicos. ¿Por qué? Porque somos la mayor cantidad en número, porque fuimos los primeros, los fundados por Jesús, y todas esas cosas pues crea también un poco de envidia en los hermanos separados, y por eso es que se nos persigue mucho. Pero nosotros los católicos no debemos dejarnos llevar por la persecución. Orar por ellos y estar convencidos, como nosotros lo sabemos, de que Jesús nos ha fundado como iglesia y que los otros se han querido ir de la iglesia por X motivo, eh, pero nosotros estamos bien convencidos, estamos bien arraigados en nuestra fe y en nuestra iglesia. ¿Dónde está la Basílica de la Dormición de María? Sí, está precisamente en Jerusalén. Todo lo que le presenté hoy, excepto la última foto de Betania. Ah, no, bueno, las de Belén tampoco. O sea, las que les enseñé de Belén están en Belén, que son el nacimiento de Jesús, etcétera. Las que les enseñé, última, que es la de Betania, Lázaro, está en Betania, fuera de Jerusalén. Todas las otras son de Jerusalén. La dormición de María, la tumba de Jesús, la vía dolorosa, la traición de Pedro. Perdón que se me seca un poco la garganta de tantos minutos hablando. Eh, Me preguntan qué piensa de la película Chosen. No sabría. Sabes que no he escuchado hablar de ella. Voy a documentarme. Es un programa de televisión. Se llama The Chosen. Um, tengo que documentarme un poco de Chosen. Es una película. Más bien veo que es como si fuera como una serie, Chosen.
Voy a documentarme y después les voy a hablar porque como no me he documentado, no sabría decirles de qué se trata. Eh, ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué algunos historiadores dudan del censo? Um, los historiadores no dudan tanto del censo, sino que dudan más de la historicidad de Jesús, de que Jesús haya existido. Los censos están, incluso los censos del Imperio Romano están escritos, no en la Biblia ni nada, son en libros de censo, libros antiguos que eran escritos en papiros y se conservan los censos. No creo que nadie dude de él. Puede que algún historiador dude de algunos censos o de algo, o de que José se ha ido a censar de alguna manera, pero todo eso está documentado en papiros. Sobre todo los papiros del Imperio Romano están muy bien custodiados. Digamos que han pasado muchos años y no queda mucho de ellos, pero sí, sí hay censos, hay muchas cosas históricas que cuando uno estudia la historia de Roma, hay mucha documentación, documentación original en papiros de la época. Ah, dice que es una aplicación, es una serie. Sí, tendría que ver de qué se trata la serie y entonces ya yo les puedo decir más o menos mi opinión al respecto y bueno, qué es lo que cree la iglesia de esta serie. Recuérdense que hay muchas series que se han hecho para atacar a la iglesia. Lamentablemente, esas cosas las ve mucha gente. Eh, la última tentación de Cristo es una película que ha visto mucha. Yo nunca la he visto y tampoco me interesa porque es una película súper profana, donde presenta a Jesús que se enamora de María Magdalena, se casa con ella y toda una locura inventada. No la he visto, solamente lo he escuchado, pero sí, todas estas cosas hay que documentarse, saber bien por qué, digamos que son aspectos un poquito feos, ¿ya? De inventos sobre la vida de Jesús. Y lo hacen sobre todo para vender. Lamentablemente mucha gente va a ir a ver eso y saben que cuando hacen eso, el Código Da Vinci también, que es otro invento también sobre la historia de la iglesia, ha ido mucha gente a verlo y nada, pues es un invento. El libro de Dan Brown no tiene nada de historicidad, incluso tiene muchos errores históricos comprobados, incluso comprobados. Uno de los errores históricos más grandes del Código Da Vinci es que él coloca a un papa en Roma que está haciendo una procesión y en la procesión lo empujan del puente del río Tíber, o sea, el puente que está por encima del río Tíber, que está cerca del Vaticano, y lo lanzan hacia abajo, lo cual es mentira, sobre todo porque históricamente se sabe que ese papa estaba preso por Napoleón en Aviñón. Entonces nunca él pudo haber estado en Roma cuando este es un papa de la época de Aviñón, en Francia, y que nunca estuvo en Roma porque era de los papas de Aviñón. Entonces, es un error histórico tú colocarlo en Roma. Claro, él lo coloca en Roma porque él piensa que todos los papas han estado en Roma y no todos los papas han estado en Roma. Hay papas que por una persecución determinada han tenido que parar en Aviñón. Algunos pararon en Aviñón también por disputas con los franceses, entre los franceses y los italianos, y por guerras a veces. Hay papas, por ejemplo, como Pío IX, que prácticamente terminó toda su vida lejos de Roma, en el sur, en una peninsulita cerca de un sitio donde estuve, que fue donde él promulgó la Inmaculada Concepción. Entonces, todas estas cosas hay que conocerlas históricamente para poder hacer un juicio histórico sobre las cosas. Entonces, este Dan Brown escribe el Código Da Vinci para inventarse una novela. Una novela. Como novela está bien, novela. Pero entendamos que es una novela, no tiene nada que ver con historicidad. Él después crea una que se llama Ángeles y Demonios, que, que es sobre los papables, los preferiti, que son los cardenales que son papables y van matando unos a los otros, pero por toda esta secta de los Illuminati que él también habla.
que obviamente existió y de la cual pertenecieron también personas muy importantes, pero no exactamente lo que él dice allí. O sea, él lo que quiere es exagerar para vender su libro, pero no tiene nada que ver con la historicidad. Después, cuando estudiemos historia de la iglesia, vamos a profundizar más en esto. Porque hay discrepancia en cuestión de que la Virgen María sí murió y que el Señor vino a llevársela resucitándola. No, la Iglesia Católica no cree en la muerte de María ni en la resurrección, porque la Iglesia Católica sabe que María, eh, al no compartir con nosotros la corrupción corporal del pecado original, entonces María simplemente lo que hizo fue una dormición, no una muerte como tal, porque la muerte es corrupción del cuerpo. Sin embargo, ella hace una dormición y entonces Dios la asciende a los cielos. La Iglesia Católica cree en la asunción de María como un dogma, cree en la Inmaculada como un dogma y por lo tanto no podemos hablar de muerte de María, sino de, de dormición, como les decía, y asunción a los cielos, que es diferente de ascensión, porque ascensión es Jesús, él asciende por sí mismo. María es asunción porque ella no asciende por sí misma, ella no es Dios quien la asciende a ella. Entonces, es como la asunción quiere decir es que María, alguien la lleva al cielo, la asciende, pero ella no lo hace por sí misma. Entonces, Jesús es ascensión, María es asunción. Lo mismo, pero con la diferencia de que Jesús sí lo hace por sí mismo porque Jesús es Dios. María no lo hace por sí mismo, María recibe la fuerza de Dios, es Dios que con su fuerza la asciende a los cielos. Gracias por enseñarlo, por la paciencia. Nos puede dar unas citas bíblicas sobre la Virgen que fue llevada al cielo. Sobre cita bíblica de la Asunción, es muy difícil textualmente hablando. Acuérdense que la Asunción de María es un dogma, un dogma. Por lo tanto, nosotros podríamos, desde el punto de vista de fundamentos bíblicos, nosotros sobre todo podríamos hablar eh, de algunos textos, eh, digamos que son específicos, que son algunos textos específicos que nos pueden hablar sobre esto, pero acuérdense que la Asunción de María es un dogma, igual la Inmaculada. Aunque la Inmaculada, el texto clave es llena de gracia, obviamente. La Asunción, no tenemos un texto bíblico exacto, más que obviamente el Apocalipsis, que como sabemos nos habla de María, ¿verdad? La mujer con la luna a sus pies, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nosotros sabemos del Apocalipsis, esas nos hablan de la, em, de la asunción de María a los cielos, de María Reina, pero no hay un texto específico que nos dice María fue llevada al cielo. Es un dogma de fe. Acuérdense que los dogmas de fe son escritos, ¿verdad? Que hace el Papa para proclamar el dogma de fe. Y en este caso, el Papa hace el escrito del dogma de fe inspirado precisamente en la reflexión, en la reflexión cristiana, pero no hay específicamente un texto bíblico. Podríamos decir Apocalipsis 12:1, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Sabemos que es la imagen de María, y esa es la imagen de María asunta al cielo. El hecho mismo de que quien no ha conocido pecado no conoce la corrupción, ya sabemos que no puede haber muerte en María. No puede haber muerte en María porque la muerte viene por el pecado. ¿Viene? Eso es muy importante. Eh, la muerte viene por el pecado y como la muerte viene por el pecado, entonces si quien no ha cometido pecado
no sufre la corrupción de la muerte, absolutamente. Acuérdense que quien, quien ha traído la muerte al hombre es el pecado, porque Dios los creó, Adán y Eva, los creó para ser eternos, para vivir para siempre. Pero el pecado es el que trae la muerte, el que trae la corrupción de la carne. Es el pecado. Sin pecado la carne no se corrompe. Entonces es lo que pasa con María. O sea, esa es la reflexión que hace el Papa para nombrar a María asunta al cielo, porque dice, María no puede conocer la corrupción de la carne, porque María no cometió pecado y ella no nació con el pecado original. ¿Ya? Entonces esto es importante que nosotros lo entendamos y podamos comprenderlo desde la fe. Pero no hay un texto específico que nos dice María fue llevada, a no ser este de Apocalipsis 12:1 que les comentaba, que sí nos habla de la imagen de la mujer. ¿No? Entonces, sí, es importante que aprendamos esto. Hay un salmo que dice, subo a mi arca. No sé exactamente, sí sé que hay un salmo, como tú dices, que es el Salmo 132:8, en el cual dice, levántate Señor y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Y esa obviamente es María, que es la nueva arca de la alianza. Acuérdense que María es el signo de la nueva arca de la alianza. Y por lo tanto, María es como la reina, ¿verdad? Que comparte con Dios Padre y con su Hijo el reinado del reino de los cielos. Por eso Dios la preparó para eso. Dios Padre la prepara para eso. Sí, podemos hablar de ese salmo, de Salmo 132:8, pero ya les digo, no hay una explícita, eh, mm, digamos, reflexión sobre María en la Biblia como asunta al cielo. Pero ella es el arca de la alianza y obviamente ella es la que, la que se levanta, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Es María, el arca de la nueva alianza. Bueno, no hay más preguntas. Yo creo que podemos pasar a la bendición. Voy a darles la bendición que quiero que sea extensiva para todas las personas que nos están escuchando, para todas las personas que han querido venir a aprender más de Dios, que Dios les cubra con su santo nombre, con su santo brazo y que les acompañe el día de hoy y siempre. Y por todo este esfuerzo que están haciendo para venir a aprender más de Dios, que Dios se los recompense con muchas bendiciones. Entonces quiero hacer la bendición esta extensiva a ustedes y a las personas que tienen también en sus corazones. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, tengan linda noche. Les dejo con Vanesita que les va a dar algunos avisos. Sí, padrecito, van a tener tarea ya que usted no va a estar en la próxima semana. Amén. Mira, Vanesita es mi memoria. Es como las computadoras tienen también su memoria. Se me olvidaba decirles que la próxima semana yo no voy a estar presente. Tengo que hacer un viaje a Cuba, a visitar a mi familia, que me encomienda sus oraciones. Oren por ese viaje. Voy a estar rapidito, de lunes a miércoles solamente para, para visitarles y, bueno, llevarles algo. Ustedes saben que es tan complicada la vida allá. Entonces, voy a estar ausente, pero el próximo martes yo quiero que ustedes estudien y les voy a dejar una tareita. Yo quiero que ustedes, como hemos hablado precisamente hemos hablado sobre los fundamentos del dogma de la Asunción de María, yo quiero que lean
una reflexión de catholic.net sobre el dogma de la Asunción de María que nos quedó así un poquito. Está muy interesante, está muy bonito con textos bíblicos, y también incluso me gusta mucho leer los comentarios de la gente porque mucha gente como ustedes puede, si entran ahí con su Facebook, pueden también por colocar ahí reflexiones muy bonitas sobre esto. Hay como 20 comentarios hechos a este artículo, muy hermoso. Pero este artículo se los voy a pasar, se los puedo poner en el chat y que ustedes lo reciban ahí, o de alguna manera, Vanesita, si lo logras copiar del chat, lo colocas también en el canal para las personas que no... espera, que no lo mandé a todos. No lo mandé a todos, se lo voy a mandar a todos ahora. Si lo copian de ahí del chat, lo pueden, y si las personas que no han venido, pues tú puedes, Vanesita, colocarlo en la, en el grupo de WhatsApp que tenemos de este grupo, del grupo de Biblia 2, y así ya ustedes todos pueden leer esa reflexión. Si hay alguien que tiene dificultades para leer, porque sé que algunos tienen problemas de vista o dificultades con la lectura, comuníquense con Vanesita, mándenle un mensaje de voz, y de alguna manera, si alguien puede apoyar y leer para los que no, para los que tienen dificultades, se pueden conectar, y incluso pueden hacerlo en audio y mandar el audio, y los que tienen dificultades para leer pueden escuchar el audio, así saben de qué se trata. El artículo está muy bueno, a mí me gusta mucho, está muy bien hecho con todos los textos bíblicos que les comentaba. Eh, Se los dejo de tarea para que lo reflexionen, lo lean, y nada, nos vemos en 15.